por este medio, reflexionando acerca ya de el domingo o semana 29 del tiempo ordinario. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y continuamos incluso en el capítulo 22, pero ahora del verso 15 al 21. Una vez más, la página del Evangelio nos vuelve a presentar en primer lugar el público con el cual Jesús habla y nos refiere de inmediato, como ya lo escuchamos en el Evangelio, que se reunieron los fariseos. Ya conocemos que los fariseos era un grupo de personas en Israel que eran los que formulaban las leyes para el pueblo. Era así como la Cámara de Senadores o Diputados. Y ahora les habla, pues, una vez más a las autoridades del pueblo. La vez anterior le hablaba a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Hoy le habla a los fariseos, que era un grupo muy insidioso, lleno de envidia contra Jesús, porque Jesús jalaba a toda la multitud. Y los fariseos le tenían envidia porque la misma enseñanza de Jesús les parecía que se salía de las normas establecidas, y les parecía sobre todo que Jesús les quitaba al pueblo. Eso les generó envidia y coraje, y querían de alguna manera también acusarlo, entramparlo, porque Jesús era muy directo para hablar sobre la conducta de los jefes y de las autoridades del pueblo, que habían empobrecido, habían dañado muchísimo al pueblo de Dios. Por eso los fariseos pues querían ponerle una trampa, y en esa trampa, dice, ¿verdad? Fueron a hacerle una serie de preguntas, dice, insidiosas. Bueno, pues es así como de dos caras, ¿no? Si dices sí, te acusamos; si dices no, también te acusamos. Y era como para buscar la forma de acusarlo, dice el Evangelio. Preguntas insidiosas. De tal manera que fueron muchos secuaces, dice aquí, ¿verdad?, de los fariseos, pero también fueron algunos del partido de Herodes. Y esto es también algo importante, porque estaban los fariseos, que era ese grupo, estaban todos los, diríamos, rigoristas de las leyes. Aquí el Evangelio usa una palabra que se puede traducir directamente como hipócritas, así lo refiere el Evangelio, pero también se le daba el sentido de santurrones, pues, como decimos ahora, es gente santurrona, ¿no? Gente como muy tradicionalista, ¿no? La gente que guarda mucho las tradiciones, pero termina haciéndose como santurrones. Pero tanto los santurrones, que no son santos, sino los santurrones legalistas, como los hipócritas, es un grupo a quien el Señor los señaló duramente, ¿verdad? Duramente, y los señaló incluso delante del pueblo que lo seguía. Por lo tanto, ellos estaban indignados. Cuando se habla del grupo de los Herodes o herodianos, pues era aquel grupo que también estaba lleno de intereses por los poderes y por el reino, ¿verdad? No porque les importara el pueblo de Dios, sino por mantener sus puestos de poder, cosa que ha pasado a lo largo de todos los siglos hasta nuestros días. ¿Cuánta gente se está peleando por ahí un puesto, ¿verdad?, de dirigente o de qué sé yo, con tal de tener poder y de gozar de canonjías, decimos, ¿verdad?, o de los favores del pueblo, no porque les interese el pueblo, sino porque también de ahí sacan muchas ganancias. Y el Señor conocía muy bien todas estas formas de vida que tenían estos grupos. Y le hicieron una serie de preguntas e incluso de elogios, pero llenos de labia, decimos, ¿no?, de hipocresía, ¿no?, de falsedad. Se enmascaran con una actitud aparentemente piadosa, buena, santurrona, ¿no? Y van a hablar con el maestro para endulzarle el oído, decimos, a ver si él cae, ¿verdad?, en ese ambiente que ellos están formando,
pues para entramparlo. Así es de que lo llaman maestro. Miren, ellos mismos le dan el título de maestro. Sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, es decir, nada te intimida, nada te da miedo, porque no buscas el favor de nadie. Pues estas cualidades que ellos exaltan de la persona de Jesús como para adularlo, debe de hacernos pensar, diría yo, entre paréntesis, ¿verdad?, aquí al paso de la lectura, no admitamos que nadie nos venga a adular. La adulación es algo chocante para Jesús. Y por lo mismo no debemos de andarnos adulando. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué fantástico! ¡Ay, qué no! Deja de estar adulando a la gente y de tratar de endulzarle el oído para ver si ganas su voluntad. Todo eso es santurrón y es hipócrita. Y por lo mismo, nosotros los cristianos no debemos de aceptar la adulación de nadie, hermanos, de nadie. Siempre, como dice el mismo Evangelio, ¿verdad?, no he hecho nada extraordinario, tan solo cumplir la voluntad de Dios. No hacemos nada extraordinario, ¿verdad? ¿Cuánta gente quiere pararse el cuello diciendo, yo regalé los candiles de la iglesia, yo regalé una banca, yo doy mi limosna, yo esto, yo lo otro, para lucirse, ¿verdad?, y para que todo el mundo los aplauda o los tenga como grandes benefactores del templo o de la iglesia? Queridos hermanos, eso se ha dado toda la vida, pero nuestro Señor Jesucristo no se va con la finta de eso. El Señor, recordemos, busca el corazón, y a la vista de Dios nadie escapa, todos somos pecadores. Y el Señor nos conoce a todos, y el Señor viene precisamente para salvarnos a todos. Ahí encontramos la acción misericordiosa de Cristo, que lo mismo atiende a los jefes del pueblo, a las autoridades, al grupo sacerdotal, como atiende al pueblo. El Señor viene para todos y no le cierra su favor y su amor a nadie. Al contrario, si discute o acepta dialogar con ellos, es para tratar de ganar sus corazones. Como decía hace 8 días también, ¿verdad?, la parábola, pues el Señor en primer lugar fue a invitar a los invitados de honor, ¿verdad? Les da su lugar. Sin embargo, muchos lo rechazaron y muchos se disculparon y no quisieron ir al banquete, lo recordamos muy bien. Pues este es el momento en que podemos entender esas cosas. Jesús atiende con solicitud, ¿verdad?, a estos grupos que incluso se le acercan, no porque deseen la salvación, ese es el otro problema. No desean la salvación ni que Jesús los salve, no porque quieran escuchar la enseñanza y hacer la vida, sino porque quieren entramparlo. Así es de que ellos se adelantan a hacer todas estas adulaciones a Jesucristo y le ponen la pregunta tramposa: ¿qué piensa, Señor? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Lícito, bueno, pues quiere decir, está permitido, lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer. Esta pregunta tiene las dos caras, decíamos hace un rato. Si el Señor dijera sí, deben de pagar el tributo, entonces ellos lo iban a acusar incluso de pagano. Recordemos que todos aquellos que incluso trabajaban para el Imperio Romano los llamaban traidores, los llamaban paganos, los excluían, incluso les cerraban la entrada al templo de Jerusalén. Tú no puedes entrar, tú eres un pagano, tú estás del partido de los romanos, de los que nos esclavizan, ¿verdad? O tú estás ahí de barbero y de salamero con Herodes y con su grupo, ¿no? Porque tú no andas buscando la salvación, tú lo que vienes buscando es otra cosa muy diferente. Y si el Señor decía, sí, paguen el tributo al César, van a decir, ¿lo ven? Es un pagano, es un traidor, él no nos libra de ninguna esclavitud como lo anda predicando. Ellos no habían entendido de qué esclavitud está hablando el Señor, de la esclavitud que nos da el pecado, que nos da nuestras malas intenciones, de toda nuestra vida placentera y ociosa. El Señor nos viene a librar precisamente de algo que está muy clavado en el corazón. En todo ello, queridos hermanos, pues debemos de entender
Si Jesús dice sí, lo van a acusar terriblemente. Si Jesús dijera no, entonces va a decir, ¿lo ves? Está predicando una cosa y está diciendo otra al mismo tiempo. Se contradice en sí mismo, que la gente se convenza de que es falso, de que nada más quiere quedar bien con unos o con otros y que les da por su lado, decimos ahora. Ellos acusarían a Jesucristo de hipócrita. Por lo mismo, nuestro Señor Jesucristo no responde ni sí ni no, sino que conociendo, dice, la malicia de sus intenciones. Las intenciones salen del corazón, de nuestra voluntad o de nuestros pensamientos ociosos. Ponemos malas intenciones. Jesús, conociendo las intenciones con que venían, les contestó, hipócritas. Repito, esta palabra también se traduce santurrones, legalistas, ¿verdad? Andan buscando, ¿verdad?, orillarme a ver si yo infringo algún mandato que venga incluso de mi Padre, de Dios. Y por eso dice, a ustedes no les interesa la salvación, hipócritas o santurrones, ¿verdad? Ustedes lo que tratan es de sorprenderme. A ver, enséñenme la moneda del tributo. Ya escuchamos que le enseñan una moneda y Jesús hace una pregunta. Es decir, contestó la pregunta de ellos con otra pregunta, para que ellos mismos sean sus propios jueces. Ustedes mismos van a juzgar. Y eso es importante, queridos hermanos. Eso es lo que implica el reflexionar, es decir, accionarnos hacia adentro y observar bien nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos. La reflexión es como un arco reflejo hacia adentro de nosotros mismos. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, de quién es esta imagen y esta inscripción que está en la moneda. Ellos pues no tenían más que responder lo que estaban viendo, pues es del César. Así Jesús concluye rápidamente, pues denle al César lo que es del César. Una frase muy conocida e incluso muy usada, sobre todo cuando hay gobiernos, ¿verdad?, que quieren separar el gobierno o el Estado de la Iglesia, etcétera, y que la Iglesia no se inmiscuya en una cosa, o que la política no se inmiscuya dentro de la Iglesia, etcétera. Todo eso es como un amarre que ponen, ¿verdad?, malintencionados, porque cuando se predica el Evangelio, se predica también la justicia y la salvación, se predican los caminos de paz, de justicia social. También la doctrina social de la Iglesia no la podemos descartar, y que es muy agredida, y que los grupos poderosos de muchos gobernantes tratan de minimizar y de despojar incluso al pueblo de Dios de sus propios derechos, hablando de los derechos humanos incluso, ¿verdad?, como es el derecho sobre todo a la vida, donde se atenta incluso contra el no nacido en el vientre materno. Y cuando se está privando a la gente de medicinas, de escuela, de tantas cosas. Bueno, no atentes contra el pueblo. Dale al César lo que es del César. Sí. Es decir, debemos de vivir en la obediencia también a nuestras autoridades. Recordemos que en otra parte nos dice, toda autoridad viene de Dios. Jesucristo, cuando era juzgado incluso por Pilatos, ¿verdad?, le dice, oye, yo tengo autoridad sobre ti, así de que a mí dime la verdad. Y Jesucristo le responde, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado. Toda autoridad viene de Dios. Si el gobernante usa bien la autoridad que viene de Dios para servir al pueblo, para sacarlo incluso de sus pobrezas, de sus miserias, para atender las diversas necesidades que padece un pueblo, entonces estará usando bien ese poder que Dios le da y la asistencia que tiene de Dios. Pero si ese usa solamente el poder para trasquilar a las ovejas, diríamos, ¿verdad?, o para valerse de las ganancias, quitándoles el dinero y sus fondos de ahorro y quitando tantas cosas, pues entonces está mal empleando el poder. Y esa autoridad tendrá que darle cuentas a Dios, porque Dios conoce sus corazones,
sus intenciones. Y por lo mismo le dice, bueno, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, esta segunda parte nunca lo decimos. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere usted pensar y reflexionar qué es lo que debemos darle a Dios? A Dios tenemos que darle ante todo nuestra confianza. A Dios tenemos que darle nuestro corazón, es decir, nuestro amor, nuestros afectos. Ello nos marca o nos mandaría al primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y santificar las fiestas que vienen de Dios, cosa que hoy despreciamos y las hacemos a un lado. No le estamos dando del todo a Dios lo que es de Dios, sino que nos queremos valer de Dios para que Dios nos sirva, para que Dios nos tenga en una vida cómoda, para que Dios incluso acepte nuestras vidas ociosas que buscan solo el placer, la vida comodina, de verdad, que no me cueste la flojera, etcétera, ¿no? Nosotros queremos aprovecharnos de Dios, y eso ya lo decíamos también la semana pasada, no puede ser la actitud de ningún cristiano. Dale a Dios lo que es de Dios. Y ellos lo entendieron muy bien, los fariseos, porque en la misma ley que ellos van poniendo a la luz de los mandamientos, pues nos está pidiendo muchísimas cosas, una gran exigencia en nuestras vidas, ¿no? No solamente pagar un tributo, nos está pidiendo el orden moral, nos está pidiendo la unidad, nos está pidiendo el caminar en la fe, nos está pidiendo que nos dejemos iluminar por su palabra, que recibamos a Él en el corazón. Nos está pidiendo que hagamos sobre todo los actos de amor, de bondad, de misericordia, en atención a los más pobres, a los más débiles, a los migrantes, diríamos hoy en día, a los enfermos. Pero si yo nada más hablara de los enfermos y de los pobres y todo, pero les estoy quitando incluso sus fondos económicos, no es que me interesen tanto los pobres, sino que me enmascaro incluso con la palabra de Dios o las mismas leyes de Dios. Esto es lo que hacían los fariseos, aprovecharse de las ganancias del pueblo y empobrecer cada vez más al pueblo. En los tiempos de Jesucristo, el pueblo lo encontró hecho una desgracia. En donde quiera, en todas las calles había mendicidad, había enfermos botados en las calles, había mucha gente, ¿verdad?, sufriendo, que no podían atender las necesidades ni siquiera elementales de su casa, de sus hijos, de la familia. Queridos hermanos, por eso ahí el Señor nos hace voltear a ver al prójimo. Mira cómo está sufriendo este hermano, esta familia, estos niños, estos jóvenes. Mira cómo están sufriendo tantas gentes. No podemos hablar de Dios, ¿verdad?, decir que tenemos fe y que cumplimos mandamientos, cuando en verdad nuestro corazón está lejos de Dios y está lejos del prójimo. Nada más buscamos nuestro propio bien. Nadie, ya dirían también los santos, nadie se salva solo. Nos salvamos si vamos al prójimo. Y el examen final, pues ya lo recordamos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, no tenía casa y me hospedaste, estuve enfermo, me asististe, estuve en la cárcel, me visitaste, etc. Las obras de caridad, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿verdad?, dispensar al que comete un error, dedicar nuestro tiempo a la gente que vive sola en el abandono, ¿verdad?, participar un poco con nuestro tiempo, con lo poquito que tengamos, pero compartirlo con amor, porque nadie va a comprar el cielo haciendo cosas externas, ¿verdad? Los santurrones quisieran comprar el cielo y los hipócritas se enmascaran con el mismo evangelio. Recordemos, hermanos, que el demonio sabe usar muy bien la escritura. Así tentó a Jesucristo en el desierto, después de que Jesús oró 40 días y 40 noches. Sabemos que se le acercó el demonio para tentarlo, y las tentaciones que le puso el demonio son con la misma escritura. Escrito está que tu pie no tropezará, escrito está, ¿verdad? Y escrito está. El demonio citaba la Biblia, la escritura,
los malvados incluso citan la Escritura para entrampar al mismo Jesucristo. Darle a Dios lo que es de Dios quiere decir, pues, santifica las fiestas, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, porque en eso se sintetiza toda la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo cual nos implica la obligación que tenemos, el deber que tenemos de cuidar nuestras vidas, que nuestra vida no se contamine, ¿verdad?, con las cosas malas. Ya nos diría también en el Evangelio de San Lucas, no se dejen contaminar por la levadura de los fariseos, por la levadura de los herodianos. No se dejen contaminar de las cosas malas, ni de ideologías, ni de malos ejemplos, ni de las falsas filosofías, ni de muchas actitudes mentalistas como es el yoga, como es el New Age, como es el Reiki, como es tantas cosas malas, ¿verdad?, que tratan de quitar a Dios de tu vida para que tú seas el superhombre, tus poderes mentales, tu meditación trascendental, tus viajes astrales y no sé cuántas tonterías, ¿verdad? Todo lo que implican muchas filosofías orientales. Queridos hermanos, no nos vayamos por las ramas ni andemos buscando al superhombre. Busquemos a Jesucristo y vivamos en la humildad de que somos los pecadores. Y no andes buscando otra cosa, sino el cumplir con lo que Dios te manda. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En esta respuesta, pues los fariseos y los herodianos quedaron callados, no supieron ya qué más cuestionar a Jesús, pero el Señor fue muy claro: dale al César lo que es del César, es decir, cumple también tus obligaciones civiles, cumple con tus obligaciones, ¿verdad?, dentro de la sociedad y del pueblo. No caigas en escándalos, no andes haciendo chismes, no estés dividiendo grupos, no estés tratando de ganar adeptos a tus ideas, a ver quién compagina con tus ideas. No andes haciendo proselitismos ni políticos ni de ningún orden, ni mucho menos para andar embaucando a la gente a que vaya incluso con la bruja, con el hechicero, con el espiritista, con los adoradores de la muerte. Aparta tu vida de toda esa idolatría y de todo ese satanismo del cual estamos saturados. Queridos hermanos, dale a Dios lo que es de Dios, y la mejor ofrenda y la ofrenda más agradable a Dios, el mejor culto que le puedas dar a Dios, es presentarle tu corazón con honestidad, con amor, con lealtad, con un verdadero compromiso de caminar con Jesús todos los días de tu vida. Queridos hermanos, en todo esto, la Santísima Virgen María nos asista y los ángeles de nuestra guarda. Yo les bendigo, no sin antes decirles, queridos hermanos, que estamos celebrando el 9º aniversario del Padre Casto, que durante tantos años estuvo en esta parroquia formando una verdadera evangelización. Yo creo que una de las virtudes más grandes del Padre Casto fue el celo por la salvación de los pueblos y de las gentes, como un magnífico catequista, como un hombre de mucha oración, como un hombre que asistió a los enfermos, como un hombre que liberó a los oprimidos por el demonio, como un hombre que supo hablarle a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, y manifestar mucha caridad incluso con los que pasaban a solicitar un apoyo, un auxilio, siempre con mucha bondad. Usted se sentaba frente al Padre Casto y el Padre Casto lo escuchaba, y usted sentía en su diálogo como si el Padre Casto fuera un verdadero padre que lo protegía, que lo envolvía, y usted se iba muy contento, y no sin antes el Padre Casto orar por cada persona que estaba frente a él. De la misma manera, el Padre Casto supo corregir estos pueblos, supo cerrar muchas cantinas, supo llamar muchos jóvenes, supo evangelizar con muchos grupos, ¿verdad? En fin, pues estamos celebrando este 9º aniversario en que fue llamado por Dios a la vida eterna, y que indudablemente, queridos hermanos, nos sentimos muy agradecidos con Dios por todos los regalos que nos dio a través de la persona del Padre Casto.
Yo le sugiero, encomiéndese también al Padre Casto, pida el auxilio, los enfermos, los pobres, etc. ¿Verdad? Que el Padre Casto ruegue ante Dios por nosotros. Consideramos que está en el cielo. Aquí en Puente Jula, ¿verdad? Mucha gente que viene incluso en esas necesidades, o incluso los endemoniados. Cuando mencionamos al Padre Casto, pues los demonios pegan de berridos y de alaridos, como si el Padre Casto está presente y en medio de la asamblea. Pues estamos en esa alegría celebrando el 9º aniversario, y que por la intercesión pues de la Virgen María y en la comunión de los santos, todos nosotros gocemos también de las promesas que el Señor nos ha hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.